Y ahora que estamos de cara al regreso del antivacunismo o a la instauración del antivacunismo como una política del país más poderoso del mundo y por lo tanto una política que la derecha en todo el mundo va a querer copiar, hay que echar un ojo a lo que está pasando con el regreso de la tosferina, con el regreso de la poliomielitis en otros sentidos, pero el caso de la tosferina me llama mucho la atención porque había desaparecido. Y la tosferina es una cosa desgarradora desde todo punto de vista. Es una infección que hace que los niños tosan sin cesar, quedándose sin aliento. Le llaman whooping cough o tos ferina porque no solo es la tos, sino el jalar aire. Esto que yo acabo de hacer 3 veces y casi ya me desgracié la garganta, lo puede estar haciendo un niño 2 semanas, dormido y despierto, 24 horas al día. Es aterrador y estremecedor ver un niño con tosferina. La tosferina ha vuelto en Estados Unidos a niveles superiores a los que se habían visto antes de la pandemia, con hasta 17.500 casos en Estados Unidos en 2021, perdón, y que son cálculos que se considera que están subvalorados, es decir, que hay muchísimos más casos de los que no se enteran ni siquiera las autoridades. ¿Por qué? Bueno, por la organización de la salud en Estados Unidos, si el niño tiene tos y no se está muriendo, pues no lo vas a llevar al hospital. Si le llevas al hospital y te cascan 4 o 5 mil dólares, pues ya tienes un problema. Pero es que la pandemia también retrasó en Estados Unidos sobre todo las vacunaciones infantiles, incluida la que te protege contra la tosferina, y menos mujeres embarazadas se vacunaron. Eh, un doctor dice que los adultos tienen tosferina con mucha frecuencia, pero no se reconoce como tosferina. Pero el peligro fundamental, por supuesto, lo tienen los niños pequeños. Se quedan sin aliento eh, y el fenómeno está creciendo. En Estados Unidos se suman, decían la prensa, más de 17.500 casos registrados y en España y en Europa está aumentando la presencia de la tosferina. No es ninguna broma lo de las vacunas. Cerrar los ojos al hecho real de las vidas que se han salvado y de la calidad de vida que se ha ganado debido a la vacunación, me parece una de las posiciones más suicidas, más increíblemente suicidas, y sin embargo está ganando adeptos, gente que está dispuesta a creer, como decía alguien el otro día, dijo, pero es que si ya no hay nadie con poliomielitis, porque la erradicamos con la vacuna. Y dice Kennedy, no, fue la limpieza, lavarse las manos lo que provocó que desapareciera la polio. Eso, mira, las manos se empezaron a lavar desde tiempos de Lister, perdón, de Semmelweis, que salvó a millones de personas, pero no por la higiene, sino porque dejaba de contagiarlas los médicos que habían estado trabajando con cadáveres y con las manos sin lavar atendían partos y por supuesto infectaban a las mujeres con esos microbios que sabemos que existen. Son microbios que existen y sabemos cómo se transmiten y se ha estudiado a fondo el comportamiento de cada una de las muchas enfermedades para las cuales hoy afortunadamente tenemos vacunas.
No. Fue la higiene la que acabó con la poliomielitis en los años 60, los años 50. La que acabó con el sarampión. Entonces, el otro día viendo precisamente unos artículos sobre sarampión me di cuenta por qué yo no estaba vacunado contra el sarampión, porque la vacuna contra el sarampión llega a México cuando yo ya tengo como 8 o 9 años. Entonces a mí no me toca la vacuna y a los 31 casi me mata el sarampión. Están los datos allí, la poliomielitis está reapareciendo, el sarampión está reapareciendo, la tosferina está reapareciendo. No es una cuestión de ponerlo en duda o de discutirlo o de argumentarlo filosóficamente. Es un hecho que tenemos enfrente y que está creciendo día a día. Si no protestamos, si no generamos conciencia entre quien está a nuestro alrededor de que vacunar a sus hijos es también cuidar a los míos, lo vamos a pagar y lo vamos a pagar de muy mala manera.